un valor determinado K, la gráfica, digamos, donde se intersecta la figura de forma en un plano. Exacto. Como tenemos acá, ¿no? Las curvas de nivel es, o sea, yo voy cortando con z igual a k. En este caso, en este ejemplo, voy obteniendo circunferencias. Pero las curvas de nivel son cuando llevo esas circunferencias al plano XY. Y estas que están acá son justamente curvas de nivel. Es típico en los mapas de relieve, como en este ejemplo, donde se muestran curvas de nivel de la altura de la Tierra en ese lugar, digamos. ¿Y qué características tienen? Bueno, si yo me voy moviendo a lo largo de una curva de nivel, por ejemplo, en este círculo, en uno de estos círculos, lo que estoy haciendo, si yo ahora me voy al plano, a la imagen en 3D, lo que estoy haciendo es moverme siempre a la misma altura, no me muevo en la altura de Z. Es decir, sobre una misma altura de nivel, no varía el Z. El Z es igual al K, es una constante. Entonces acá, si yo me voy moviendo por estas curvas de nivel, no estoy subiendo ni bajando en el terreno, me estoy moviendo siempre parejo. Y algunas cosas que se pueden apreciar, digamos, en cuanto a cómo varía el terreno. Bueno, si las curvas de nivel están más juntitas, por ejemplo, para este lado que para este lado, ¿qué podemos decir del terreno para este lado con respecto al terreno para este lado? Si esto es una montaña. Que es más empinado, que la razón de cambio es más violenta, digamos. Eso mismo. Perfecto. Es como más precipitado, ¿no? Si las curvas de nivel están más juntitas, estoy diciendo como que bajo más rápido, o subo, depende del caso, en este caso bajo más rápido, que si estuviesen más separadas. Eso mismo. Entonces ahí ya, a partir de las curvas de nivel, podemos intentar pensar un poco qué pasa con la derivada de la función, en este caso, la función altura respecto al XY. Excelente. Bien. Quiero que pensemos este ejercicio. El ejercicio 15. Yo me lo anoté como 16, no, pero es el ejercicio 15. Bueno, el ejercicio 15 primero nos dice relacione la función y dé razones por las cuales hizo la elección. Primero nos da 6 funciones y nos dice que las relacionemos con las gráficas que están acá. Esa la dejo para que la piensen ustedes. O sea, agarren, analicen cómo relacionar cada función con cada gráfica y traten de justificar por qué tomaron esas decisiones. Ya algo habíamos charlado, creo que hace 2 semanas, pero quiero que pensemos en las curvas de nivel, porque en la parte B me dice relacionen las funciones con su mapa de contorno. A mí me interesa que relacionemos estas 6 gráficas, a ver si me las puedo llevar al journal. Esas alertas de Windows, a ver si las puedo desactivar. Bueno, después. Me gustaría que relacionemos estas con estas curvas de nivel que están acá. Bien, este es el ejercicio, como les decía, 15. Bueno, me falta la parte de unir las funciones. Bueno, quiero que ustedes vayan analizando y vayamos pensando entre todos cómo podemos unir estas con estas. A ver si hay alguna que ya puedan identificar rápidamente, que me digan, ah, esta es esta seguro. La letra E con el número 3. La letra E con el número 3. ¿Por qué? A ver. Y porque son como todos circulitos las curvas de nivel, ¿no? Claro, o sea, estos circulitos que están acá son o montañas o valles, ¿no? Son como picos. Claro. Como picos. Exacto. Es según el caso. Entonces, claro, vemos acá el circulito y a medida que se va moviendo va bajando, llega a un bajo y sube.
Entonces, claro, Un maple huevo, parece. exacto. Sí. Esta función es el maple huevo, tal cual. Y acá en los vallecitos, que son estos de acá, ponemos los huevos. Muy bien, me sirve esa, ¿eh? Me convencieron. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguna otra? El F con el 1. El F con el 1. Bien, ¿por qué? A ver. Y porque cuando vos vas trazando los planos, como que te va quedando líneas rectas, que son las que están ahí en el 1, ¿no? Exacto. Si vamos cortando acá con planos, fíjense, si yo corto con un plano paralelo a XY, me quedan esas rectas justamente que atraviesan así en esta dirección. O sea, acá lo veo medio al revés, tendría como girarlo, pero piensen que este es el eje X, este es el eje Y. Si alguien no lo ve, levanta la mano y lo vemos, podemos dibujar en GeoGebra y demás. Pero bueno, sí, es el único que cuando yo corto me van a quedar líneas rectas, porque fíjense las otras. No, claramente no. Bien, a ver, ¿alguna otra? A con el 4 El A con el 4. y el D con el B. A ver, A con el 4 y ¿cuál? Y el D con el 5. Y el D con el 5. A ver, vamos, A con el 4. ¿Por qué el A con el 4? Y ahí en el 4, mientras más está a la izquierda, como más separadas están las curvas de nivel, y sería la parte en donde A está más bajo, ¿no? Donde A está más bajo. A ver, puede ser. Lo que vemos es que a medida que X aumenta para acá, como que se hace más empinada la elevación, ¿no? A su vez tiene vallecitos. O sea, imagínense yo corto con el plano XY. Y a medida que el K aumenta, va cortando, claro, como en estas curvitas que están acá. Está bien. Y a medida que el K es más alto, o sea, esas curvitas son más juntitas, porque están para el X positivo donde son más empinadas. Entonces acá se ven más juntitas las curvas de nivel. Está bien. Me convence. ¿Y el D con el 5 por qué? Porque se ve los dos circulitos del 5, son uno el pico de la izquierda y el otro el valle de la derecha, y que se van juntando así. Exacto. Y sobre todo acá en el medio, entre el pico, que es este, y el valle, que es este, vamos a ponerle pico y valle, es donde es más empinada la función, que es como desde acá arriba va hasta abajo, y por eso están muy juntas esas curvas de nivel. Muy bien, me convence, ¿eh? Nos quedan dos. Nos queda el B y el C acá arriba, y el 2 y el 6 acá abajo. ¿Qué les parece? A ver. El C va con el 2. Sí, y el B con el 6. El C con el 2 y el B con el 6. Bien. ¿Y si pregunto por qué? Y el B se ve que en las 4 esquinas está bien empinado. Ajá. Lo que forman las curvitas de nivel, esa como que se cierran en la esquina, en el corner. Estas que están acá. Claro, ahí donde va el banderín del corner. Muy bien, metáfora futbolera, premundial. Ya estamos muy cerca del mundial, así que vemos todo de esa manera. Exacto. Y después, bueno, va formando el resto de las figuritas también, como para afuera. Sí. Y sobre todo acá en el medio En el tenemos. medio, el pequeño pico valle, ¿no? Que no es muy. Perdón, pico que no es muy profundo. Eso. Exacto, que es este que está acá. ¿Y el B?
No, perdón, ese fue el B con el 6. ¿Y el C entonces? Yo diría por descarte a esta altura. Bueno, es lo único que queda. Es lo único que queda. Está bien, pero si cortamos acá con planos paralelos al XY, vemos que aparecen estas curvas que no son más que hipérbolas. Que aparecen esas hipérbolas que vemos acá. Y eso. Sí. Entonces, perfecto, muy bien. Esa es la lógica de las curvas de nivel. Es ir buscando, bueno, qué pasa. ¿Por qué hacemos esto de las curvas de nivel? Hay dos razones. Primero, nos ayuda a ver en 2 dimensiones, poder interpretar un dibujo que está en 3 dimensiones, que a veces es difícil de dibujar. De hecho, esto que está acá, a lo mejor es difícil de apreciar según el punto de vista, pero si veo esto y te digo estos son valles, estos son picos y estos son valles, ya lo puedes visualizar o analizar algunas otras cosas. Capaz justo esta no es el mejor ejemplo, pero bueno, hay funciones que a veces verlas como curvas de nivel es más fácil de analizar. Eso por un lado. Y por otro, muchas veces nosotros no vemos la gráfica de la función, sino vemos la ley. Por ejemplo, esto. Y es difícil hacer la gráfica de la función en 3D. Pero sí puedo, a lo mejor, buscar curvas de nivel. Entonces, a lo mejor, sin ver la gráfica, puedo hacer las curvas de nivel para poder imaginarme o estudiar qué pasa con esa función. Y ni hablar que en un caso como este que estaba acá, es muy útil tener en un mapa los relieves que antes que tener un esquema de la montaña, ¿no? Porque es mucho más difícil. Este es otro ejemplo. Así que, genial, con curvas de nivel. Fíjense, en esta hace eso que en el ejercicio 16 hace esto que les decía. Me da la función, la ley de la función, y tengo que buscar trazas son las curvas de nivel justamente, para poder dibujarla, para identificar la superficie. Pero bueno, sin mucho más que agregar ahí, después a lo mejor podemos charlar alguna de estos. Pero me interesa que charlemos un poco de derivadas parciales, que hay mucha tela para cortar acá. A ver, un segundo. Porque ya el miércoles que viene seguramente hagamos ejercicios preparcial, para que tengan en cuenta. Sí, eso. Sí. Yo no sé si dijiste ya, porque justo cuando arrancó la clase tuve que salir un segundito. La unidad, porque a mí se me mezclan los números de unidades, pero después para buscar en el libro es más fácil. La unidad de que entra en el parcial. ¿Eran 2 y 3? O... Sí, unidad 2 y 3. De la 2 no me acuerdo si entró algo en el parcial 1, pero lo chequeamos. Pero sí, sí. Yo para... Sí, unidad 2 y 3 seguro, digamos. Bueno, está. Ah. Ahora después Sí, tranquilo. Sigue con el temario. Dale. Vamos con derivadas parciales. ¿Qué tenemos? ¿Con qué relacionamos derivadas? Si yo le digo derivada de una función, ¿en qué piensan? La pendiente. La razón de cambio. Razón de cambio, pendiente, muy bien. Derivada de una función. O sea, si la función es de R en R, o sea, una f de xy, la derivada, o sea, f' de x, ¿qué me da? Me da la pendiente de la recta tangente, ¿no? O la razón de cambio también. La pendiente de la... Obviamente tiene que ser derivable, etc. Entonces, si yo acá tengo una función, la gráfica... Yo acá tengo la gráfica de una función, que sé yo, algo así. La derivada en este punto me da la pendiente de esta recta. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, en vez de una función f de x, tengo una función f de xy?
¿Puedo hablar de la derivada de la función? No, tenés que tomar una variable como constante y derivar en relación a la otra. Exacto. O sea, hablamos de derivada, pero son otro tipo de derivadas que se llaman derivadas parciales. Acá decimos la derivada porque es una sola variable, no tengo problema. Pero acá vamos a hablar de derivadas parciales. Derivadas parciales. Y geométricamente, ¿qué representa la derivada, por ejemplo, respecto de x? Y dejamos constante plano. y, o sea, nos movemos en el. Sí. O sea, si es una es de dos, si es de dos variables, quiere decir que estamos usando tres dimensiones, ¿no? Sí. Tres. Y bueno, si hacemos la variable respecto de x, lo que dejamos es fijo el y, por lo cual Bien. trabajamos sobre el plano iz. Bien. Sobre Bueno, el XZ, ¿no? el xz, exacto. Sí. Y vemos entonces la función que queda graficada en el plano y ahí vemos la variable, la variación en relación a esa función en ese punto. Excelente. Me encantó. Vamos a aportarle gráfico a lo que me acabas de contar, Es más fácil. que es esto que está acá. Acá. No, perdón. Es derivada parcial en la dirección del versor y. Es esta que está acá. Miremos. Tengo una superficie que es una f de xy, que está acá arriba. Entonces, si yo dejo ahí constante, fíjense que ahí lo está fijando. A ver si me puedo llevar la fotito. Así la dibujo y la escracho un poco. Y si no, pueden ver el GeoGebra también, no me di cuenta. ¿Dónde lo lleva? Bueno, vamos a terminar yendo de GeoGebra porque... Ahí está. Sabía que había hecho eso. Me pegó 2 veces. Ahí estamos. Entonces, fíjense que tengo el eje X acá, el eje Y para allá y el eje Z para arriba. Lo azul es una superficie, está en 3D. O sea, no está pegada en el plano, sino que está en 3D, se extiende. Entonces, ¿qué hago? Bueno, fijo al Y. Fijo al Y. Lo fijo acá, en un plano Y igual a acá o lo que sea. Si yo fijo el Y, tengo este plano. Y el plano corta la superficie en esta función verde, en una curva lo corta. Entonces yo ahora miro este plano y pienso, traslado el eje X acá y el eje Z para arriba, piensa en el plano pintadito viéndolo de frente, tengo una curva en ese plano, entonces puedo hablar de la pendiente de esa curva respecto a ese plano. Y bueno, esa pendiente, ¿cómo la puedo calcular? Y bueno, va a ser justamente la derivada de la función respecto de x para un y fijo. ¿Se entiende esta idea geométrica? Sí, sí. Genial. Porque ya la estamos repasando porque ya la vieron con Nerina, así que. Entonces, la derivada respecto de x es eso, no es más que eso. Y bueno, y para la respecto de y es lo mismo, pero en ese caso voy a fijar un x acá y el plano este que me determina corta la superficie en esta función verde. Entonces la derivada respecto de y me da la pendiente de esta curva. La pendiente de la recta tangente a esa curva. O sea, mirando el plano veo como una función de las que conocemos y le calculo la pendiente. Así que bueno, vamos al ejercicio 20. Profe, una pregunta. Sí, Cuando vos dejas X constante, ¿el sí. plano te queda como acostado? El plano te ¿O te queda queda así, o te queda así vertical? así vertical. Fíjate, para que sea acostado el plano, tengo que dejar a Z constante. Ah, claro, sí, sí, está bien. Vamos a ver si vamos a plantear acá una función.
Ah, claro, y si dejas Z, tendrías las curvas de nivel. Eso mismo, exacto. Exacto. A ver, alguna función, vamos a poner la z igual menos x cuadrado, menos y cuadrado, y vamos a ponerle más 20, así lo llamo por arriba. No, más 5. Ahí está. Tenemos esta función. Entonces, si yo dejo a i constante, por ejemplo, igual a, vamos a ponerle un k, y el k se mueve, lo que voy a analizar yo es la curva de esta intersección. ¿Ven? Es esta curva. Entonces, cuando yo me paro en un K, tengo esta curva. Entonces, si yo hago la derivada respecto de X, porque estoy dejando ahí fijo, de esta curva es como si este fuese el eje X y este el eje Z. Entonces, la derivada, por ejemplo, en este punto, me va a dar la pendiente de esta curva. Bien, entonces la derivada de XY, la derivada respecto de X de la función f de XY me va a dar la pendiente de la recta tangente según en el y donde yo lo calculo. Y con X es lo mismo. Si yo hago X igual constante, vamos a ponerle en vez de K, vamos a ponerle H. Vamos a escribir otra constante. Esta no la quiero. Ay, ¿por qué me hizo así? Esperen un segundo. Acá. X igual H. Ahí está. Tenemos este otro plano. Si yo corto con ese otro plano, tenemos esta otra curva. Y bueno, lo mismo. Pero ven que es un plano vertical. Nada más que en otra dirección. Ven cómo se cortan estos planos, son planos perpendiculares. Uno para X fijo y otro para Y fijo. Bien. Entonces, esto ya es un poco más algebraico, este ejercicio. Después vamos a ir a otro que por ahí pide calcular un poco más en algún punto. Pero vamos a este. Nos dice, calcule las primeras derivadas parciales de la función dada. ¿Quieren que pensemos alguno en particular? O si no, vemos cualquiera. Tengo que calcular derivadas parciales de alguna de estas funciones. Díganme si les parece. Quiero hacer ese que no sé, por ahí. La letra O. Justo ese no. No, mentira. No, vamos con la letra O. Vale. La letra O del ejercicio 20. Bien, nos pide las primeras derivadas parciales de esta función. Primero, ¿de cuántas variables es esta función? 3. Tres. 3 variables. O sea, es una W de X y Z. Sí. Y bueno, es el logaritmo natural, eso que está ahí, X más 2Y más 3Z. Si me pide las primeras derivadas parciales, ¿cuántas derivadas voy a tener que calcular? 3. 3. Exacto, voy a necesitar 3. Voy a tener que calcular la derivada de W respecto de X. Pueden usar esta notación también. ¿La vieron esto, no? Es lo mismo. Sí. ¿Se acuerdan que si la función era de una variable, anotábamos f' de x o de f de x, así? Bueno, acá en derivadas parciales, para indicar que son derivadas parciales, esta d no es una d, es este simbolito. Es como un... No me acuerdo cómo se llama esa letra, pero bueno, es ese firulete. Indica que es derivada parcial, indica que esta w depende de más de una variable.
Y en particular estoy derivando respecto a una de ellas. Es importante, digamos, no anotar esto. Esto así no estaría bien. Porque justamente, por lo que les decía recién. Bien, y otra cosa a tener en cuenta, cuando yo derivo, por ejemplo, si usamos esta notación, esta función que yo haya acá va a ser una función que también depende de x y z. A veces en la derivada se anula alguna de las variables, pero la gráfica de esa función yo la sigo pensando en el espacio. La pienso en el espacio y después, bueno, esta en particular no imaginamos la gráfica de esto porque es de 3 variables, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una función que depende de esas mismas 3 variables que dependía de la original, así como en R las funciones esta que conocíamos sigue dependiendo de x. Si yo tengo f de x, f' también depende de x. Bueno, si yo tengo w de x y z, la derivada de w respecto de x también depende de x y z. Bien, ahora sí derivamos. ¿Cuál es la derivada de esto respecto de x? 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo. Bien. Hay que aplicar la regla de la cadena. Hay que aplicar la regla de la cadena. Tenemos una composición, logaritmo de esta función que está acá. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre esto. ¿Por qué tengo que multiplicar? Por 1. Por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Claro, la derivada de lo que está dentro del logaritmo respecto de x. Entonces, este término es 1 la derivada. Este término, cuando lo derivo respecto de x, ¿cuánto me da? 0. 0, porque no tiene x. Muy bien, la y la pienso constante, y lo mismo a este. Así que esto sería 1 más 0, si quieren. Por hacer término a término, pero en definitiva me queda 1, que es esto que está acá, ¿no? Que multiplicado por 1. Así que esto es la derivada de esta función respecto de x. Bien, respecto de y, Uno sobre x más 2y más 3z por 2. exacto, la del logaritmo me queda igual, porque es la derivada del logaritmo de todo esto, así que va a ser 1 sobre todo esto. Pero ahora cuando por regla de la cadena me venga la derivada de lo de acá adentro, tengo que pensar la derivada de y respecto de lo que está acá adentro. De lo que está acá adentro respecto de y. Y la derivada de esa es 2. Y para z, ya está cantado. ¿Qué me queda? Lo mismo por 3. Lo mismo por 3. ¿Podemos hacer la que tiene un integral? Por favor. ¿Vale? ¿Cuál de las dos que tiene integral? ¿Esta o esta? El de abajo. ¿La de abajo? Creo que la otra la habíamos. Bien. ¿Cuáles son las variables de esta función? Alfa y beta. Alfa y beta. Entonces vamos a derivar f respecto de... Bueno, no me sale esa alfa a mí, yo lo hago así. Respecto de alfa. Me voy a tomar una licencia así, alfa y beta. Bien. La derivada de f respecto de alfa. Primero vamos a calcular la de beta. Ya vamos a ver por qué. Va a ser una función que dependa de alfa y beta. Bien, y quiero derivar esto respecto de beta. ¿Cómo derivo esto respecto de beta?
Está bien, respecto de beta, si está el beta arriba, es lo que está adentro, es raíz de T3 más 1 queda. Raíz así. T3 al cubo, perdón, T3. Entiendo que sí. No, hay que cambiar el diferencial. A ver. Pará. No. ¿Cuál es la variable de esto acá? Hay que sumarle una constante. La variable es beta. ¿Y por qué acá me aparece T? Claro, por eso hay que hacer el cambio de variable, sí. Es. Que cambia el. No hay que sumarle constante porque no estamos resolviendo una integral indefinida. Lo que estamos usando acá, si ustedes van a la unidad, Teorema fundamental, ¿no? es el teorema fundamental. ¿Se acuerdan? Si yo tengo una función definida así, vamos a llamarla así. Si yo tengo una función de este estilo, y bueno, y la f de acá adentro es continua, fíjense, la variable de acá es x, que me aparece acá arriba, y después la variable de integración, el t, solo me aparece para decir que estoy integrando respecto a este. ¿Y cómo derivo esto? Y por el teorema fundamental del cálculo me decía que era la función de acá adentro evaluada en la variable cuando esté acá arriba, o sea, f de x. Esto es lo que sabíamos del teorema fundamental. Teorema fundamental de cálculo, no me acuerdo si parte 1 o parte 2. Parte 1 era esto. Bueno, ¿qué pasa? Acá, el alfa, como estoy derivando respecto de beta, el alfa lo pienso constante. Así que este de acá lo voy a pensar en este momento, para esta primera derivada, lo voy a pensar constante. Estoy en este caso, porque en este caso el a era una constante, un numerito fijo. Y la variable sobre la cual la quiero derivar está acá arriba, que en este caso es beta. Entonces, ¿cómo aplico el teorema fundamental? Y bueno, voy a agarrar la función esta, que sería la f de t. Sería la f de t. No, el diferencial ya está ahí. Evaluada, fíjense, la evalúo en mi variable, que en este caso es beta, porque estoy derivando respecto de beta. Así que esta de acá sería mi f en beta. Estoy usando la misma letra para no confundir. Ojo que f es mi función de dos variables. Esta la voy a llamar g para no confundir. Así vamos a llamar esta g. Ahí está. Entonces, g, la derivada va a ser g en beta, justamente por el teorema fundamental. ¿Se entendió? Sí. Bien, ¿qué pasa entonces con la derivada de f respecto de alfa de esta función? Tenés que poner al revés las letras y ponerle un menos adelante. Exacto. O sea, esto va a ser igual a... Pues yo para aplicar el teorema fundamental quiero que la variable respecto a la que derivo esté arriba. Ahora quiero derivar respecto de alfa, entonces vamos a agregarle un menos y vamos a invertir los extremos. Raíz de t al cubo más 1, diferencial de t. Bueno, y este menos lo puedo meter acá adentro. Así ya me queda de esta forma. Y bueno, ahora derivo esto respecto de alfa. ¿Cómo me queda? Menos raíz cuadrada de alfa al cubo más 1. Exacto. O sea, es la función integrando evaluada en alfa. Excelente. Entonces, sí, la trampita, que no es trampita en verdad, es que estamos usando el teorema fundamental que vimos en la unidad anterior. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir derivando un buen rato. Vamos a hacer una del... Esto fue el 20.
Quiero que hagamos un poquito el 22. Quiero que lo pensemos por si tienen que enfrentar una situación así, es probable que... Bueno, no sé si es probable, pero les puede llegar a suceder. Pero bueno, acá tenemos una función dada por su tablita de valores, ¿no? O sea, las tablitas de valores que teníamos antes... Espera que me la voy a llevar, así podemos escribir. Oh, ¿me lo llevo arriba todo? No, otra vez no me lo copió. Ah, se me soltó. Ahí está. O sea, acuérdense que para las funciones que trabajamos antes, hacíamos tablitas de valores así. Para cada valor de x, acá yo les daba un valor de f de x. Y con eso podía ir dibujando. Bueno, acá no tengo una f de x, sino que tengo una f de xy. Entonces, yo te tengo que dar un valor de x y un valor de y, y acá me da el valor de la función. ¿Bien? Entonces, con esta tabla de valores me dice que estime la derivada de f respecto de x en 3,2 y en 3,22 y la derivada, la segunda derivada de, bueno, esta que está acá. Ahora la vemos, porque no la hablamos todavía. Bien, si tenemos que ir a la definición, o sea, yo tengo una f de xy, y si tenemos que ir a la definición de la derivada de f respecto de x, ¿se acuerdan cómo era? Era el límite de h tendiendo a 0, ¿de quién? De f en x más h, punto y coma i. Exacto. Coma i o punto y coma i. Menos f en xy, ¿no? Sobre h. ¿Se acuerdan en una variable, si yo tenía la f de x, la derivada de f respecto de x, ¿quién era? Era el límite de h tendiendo a 0 de f de x menos, perdón, de f en x más h menos f en x sobre h. Bueno, fíjense que acá es lo mismo, solo que agrega la variable i. Básicamente estoy viendo cómo varía la función en estos dos puntos a medida que el hs se hace más chiquito. Como hacíamos acá, la misma lógica. Solo que ahora tengo i. Y viste que decíamos que al hacer la derivada pensábamos la i constante. Y bueno, pues me estoy moviendo básicamente desde este punto a este punto. Y el i está constante. Si yo pienso en el plano xy, en donde están estos puntos sobre los cuales estoy evaluando la función, si acá tengo el x y acá tengo el x más h, y acá tengo el y, básicamente estoy viendo cómo varía la función cuando yo me muevo en esta dirección, cuando me muevo desde el x al x más h. Y el y queda constante. Bueno, esa es la idea, digamos. Cuando yo derivo respecto de x, dejo al y constante y me muevo. Entonces me pide, o sea, utilizando esto que está acá, vamos a intentar estimar los valores, esos que me pide ahí. Primero vamos a intentar estimar fx en 3,2. Lo vamos a estimar. ¿Por qué lo vamos a estimar? Porque en verdad
yo no tengo información de la función, o sea, yo quiero x en 3,2 sería este valor. Yo quiero estimar, ahí después me pide en 3,22. Ah, en este que está acá, está bien. Pensé que era 3,22. No, es 3,22. Bien, quiero estimar qué pasa cuando yo me muevo en x acá, cómo varía el valor de la f. Es decir, si yo me muevo desde 3 a 3,5, ¿cómo puedo estimar cómo varía el valor de la f? ¿Cómo puedo estimar esa derivada? A ver si se les ocurre. Utilizando algo parecido a lo que está acá. H sería 0,5, Exacto. ¿o no? Sí, muy bien. Y los valores, tomar el valor en 3,5 y el valor que es en 3. Exacto. Arriba, digo, hacer la resta. Sí, exacto. Acá arriba vamos a tomar f en el valor de llegada, que es 3,5, punto y coma, el i sigue siendo 2, menos f, y acá el f de xy va a ser el valor donde estoy parado, en 3,2. En 3, punto y coma 2. Todo esto dividido el h, que el h, ¿quién va a ser? Por ahí me dijeron 0,5. Bueno, el h es lo que me movía en x. Acuérdense, acá el h, ¿quién es? Es el de llegada, el x de llegada menos el x del que partí. Bueno, en este caso el x de llegada es 3,5 menos el x que partí es 3, o sea, es 0,5. Es decir, yo voy a estimar esta derivada así, con estos valores, utilizando esto. Como no puedo hacer el límite de h porque no tengo valores intermedios, bueno, tomo estos valores que están cerquitas y estimo el valor de la derivada. Entonces, f en 3,52 lo tengo. Voy a la tablita, f en 3,52 me da 22,4. Esto es 22,4 menos f en 3,2 lo tengo, es 17,5. Y esto dividido 3,5 menos 3 es 0,5. ¿Y esto cuánto me da? A ver, agarro la calculadora. Si alguien no quiere controlar por las dudas. Me dio 9,8. Sí, a mí también. Genial. Entonces acuérdense, si yo tengo una curva así, estoy yendo acá al plano, ¿no? Como yo tengo valores, datos de este punto y de este punto, pero no sé lo que pasa al medio, yo para estimar la derivada, ven que lo voy a hacer un poquito mejor la gráfica para... Yo para estimar la derivada en este punto, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando este que está acá y calculando la pendiente de la recta secante esta que los une. Bueno, me quedó horrible. Bueno, ahí está. Como no tengo datos de la función al medio, estoy calculando la pendiente de esta recta secante. ¿Bien? Y eso, si yo me acerco con este punto para acá, esa recta secante va a ir tendiendo la derivada. Pero como no me puedo acercar, bueno, me quedo con ese. Ahora les pregunto, ¿puedo mejorar con los datos que tengo el valor de esta derivada? ¿Qué les parece? El valor de esta aproximación que yo obtuve. Quiero que tengan en cuenta que además de este punto acá adelante, imaginen que este es el 3, x3 y este es el 3,5. Imagínense que también tengo otro punto más acá atrás, que es Puedo hacerlo con el 2,5 y un promedio entre los tres, digamos. Todo. exacto. Eso es un buen método para aproximar.
sea, yo ahí calculé la pendiente de la secante. Yo también puedo calcular la pendiente de esta secante. Y un promedio de estas dos pendientes que yo obtenga va a ser una buena aproximación de la recta tangente acá en 3, que es la que yo quiero. Así que vamos a hacer lo mismo. Acuérdense que dice estimar, ¿no? O sea, como estimación, a lo mejor esto es válido. Pero bueno, vamos a ver que si lo estimamos también por la izquierda y calculamos el promedio, ese valor puede cambiar bastante. Bastante. Según el punto de vista, ¿no? Entonces vamos a calcular fx en 3,2. Lo podemos aproximar también como, bueno, vamos a hacer lo mismo, nada más que en estos dos. O sea, vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo varía la función así, entre este y este. O sea que vamos a tomar como punto de partida el 2,52 y como de llegada el 3,2. Entonces, como llegada es el 3,2 y estoy saliendo del 2,5 punto y coma 2. Dividido lo que varió en x, que es 3 menos 2,5. Así que, bueno, vamos a calcular. F en 3,2 ya lo tenía, es 17,5. Menos F en 2,52, que es 10,2. Dividido 3 menos 2,5 es 0,5. ¿Esto cuánto me da? A ver. 14. 14,6 Sí. es. Entonces, una mejor aproximación de esta derivada va a ser un promedio de estas. Como cálculo promedio, lo sumo dividido por 2. Y me da 12,2. Entonces, fíjense que este es un valor más preciso que este solo y que este solo, digamos. Bien. ¿Estamos con cómo se obtiene esto? Sí, por tabla. Sí. Bien. Después para fx en 3,2.2 tienen que pararse acá, hacer lo mismo pero con esta de acá. Bien. Van a poder encontrar un valor, o sea, fx en 3,2,2. Lo van a aproximar haciendo lo mismo. Y después, ¿cómo obtendrían esta que está acá? Fx en 3,2. Fxy, perdón, en 3,2. ¿Quién es Fxy? Sería la derivada parcial en x y después a eso le haces la derivada parcial en y, de lo que te quedó de la anterior. Exacto. O sea, acordémonos de eso. Si yo tengo una f de xy, la derivada parcial respecto de x también es una función de xy. Entonces, puedo también pensar en sus derivadas parciales. Y bueno, una de ellas es la f de x, la f de xy, que también va a ser una función de xy. Entonces, acuérdense que así derivamos respecto de x. Pero si yo le digo cómo derivamos, si yo le digo una función, una f de xy, y la quiero derivar respecto de y, ¿cómo me quedaba? Era el límite de h tendiendo a 0 ¿de quién? F de X y más H. Eso, f de x y más h.
menos fxy sobre h. Bueno, fijémonos acá. Acuérdense que si yo quería aproximar esta, sacaba el límite y calculaba los valores que tenía. Bueno, si ahora quiero la derivada de f respecto de x, a esa función la quiero derivar respecto de y. O sea, quiero hacer esto, ¿no? A esta que está acá la quiero derivar respecto de y. Entonces lo voy a aproximar como y en lugar de f en x y más h va a ser la fx, que es la función que estoy derivando respecto de y, en x y más h, menos la fx en xy sobre h. Bueno, en verdad lo estoy calculando en el 3,2, ¿no? Justamente. Estoy calculando en 3, 2 más h, y acá en el 3,2. Tendría que ver cuál h tomar. ¿Cuál h les parece que podemos tomar con los datos que tenemos? O sea, ¿cuánto me puedo mover en y acá para obtener esa derivada respecto de del 3,2? 0,2. Exacto, me paro en este que está acá. O sea, si yo tomo el h como 0,2, entonces acá me queda la fx en 2,2 y acá me queda, bueno, el 2,2 menos 2. ¿Por qué aparte? Porque fíjense que esto ya los estimamos. La fx en 3,2 ya la tenemos estimada. Y la fx en 3,22 no la estimamos, pero ya la podemos estimar igual que la otra. Entonces, esta que está acá la vamos a poder estimar usando las estimaciones que obtuvimos acá. Y siempre nos basamos en la definición, ¿no? Estamos estimando a partir del cociente incremental que teníamos en la definición. Y con esto estimamos un valor también para la fxy. Lo estaríamos estimando solo para aquel lado. Lo podría hacer para acá, también como hicimos en este caso, que nos fuimos para adelante y para atrás, pero para irnos para atrás tendríamos que calcular o estimar también la fx en 3,1,8. Que lo pueden hacer si quieren para practicar, pero con esto alcanza. Así que, bueno, les queda a ustedes de tarea resolver este, igual que hicimos con este, y después venir acá abajo y estimar esta segunda derivada. Termina siendo bastantes cuentitas, digamos. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, que puedan internalizar un poco esto que está acá, que es la definición, y cómo cuando tenemos tablita de valores, al no poder hacer este h tender a 0, porque no conocemos la función ahí al medio, bueno, podemos estimarlo así, de manera más discreta. ¿Estamos? Estamos. Sí. Genial. No me traje la botellita de agua, ahora la voy a ir a buscar. Bueno, piensen en el ejercicio 24. Piénsenlo, escríbanlo. Y lo vemos a las y 40, en 8 minutos. Me voy a buscar el agua y vengo acá, y por si nadie me quiere preguntar algo, estoy. Ahí vuelvo.
Dejé de compartir sin querer. Profe, una pregunta. En la ¿Sí? derivada parcial, ¿la unidad quedaría grados centígrados sobre metros? Exacto. Ok, gracias.
Bien, ¿cómo vienen? ¿Ya lo tienen? El A, aunque sea. Yo sí, pero bueno, no sé, de ahí a que esté bien. Dale, lo vemos. Tenemos una TXI que es, bueno, 60 sobre 1 más X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, ¿esto qué representa? Tengo una plancha de metal plano con, qué sé yo, le defino dos ejes acá, entonces en cada punto XY que yo me pare, voy a tener una temperatura. Eso me indica esto. Entonces, según el punto, tengo una temperatura distinta dada por esta ley. ¿Bien? Siempre que tengo un problemita, si bien este no me hace analizar mucho más, me pide solo la razón de cambio, está bueno pensar en qué me está diciendo el problema, ¿no? Bien, entonces T se mide en grados centígrados y X e Y en metros. Entonces cuando yo me muevo X metros para acá y metros para ahí, tengo una determinada temperatura. Me pide calcule la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia en el punto 2, 1, en la dirección del eje X. ¿Qué me está pidiendo concretamente? La derivada parcial de t respecto a x y en el otro punto respecto a y. Exacto. Evalúa en qué punto esa derivada parcial. En el 2,1. Exacto. En el 2, 1. Justo me quedó el que había dibujado más o menos escala. Entonces en el ítem A vamos a calcular la derivada de t respecto de x. Yo no sé si ustedes hicieron esto, pero capaz es más lindo verla así. Sí, Sí, yo es lo más hice fácil. así, lo elevé a la -1. Sí. Exacto. Como hacíamos siempre, nada más que ahora tengo dos variables, las mando ahí arriba. Bien, ¿cómo es la derivada entonces de esta función respecto de x? A mí me quedó -60 Ajá. multiplicado todo lo que está dentro por 2 por x. Esto por todo lo que está dentro, así. Ah, sí, y eso elevado a la -2. Eso, muy bien. Y todo esto por 2 por x. Genial. Ahí está bien. Después me pide evaluar esto en 2,1. Si quieren lo pueden evaluar así. Yo hice un pasito intermedio, pero para verlo, volver a bajar este -2, solo porque sí. Entonces arriba me queda -60 por 2x, o sea, -120x. Y abajo me va a quedar uno más. No lo tienen que hacer esto sí o sí. Yo lo hice para ver un poquito más la forma de la... Como que vamos a esta forma para derivarla más fácil y volvemos a esta para ver mejor algebraicamente. Pero es lo mismo. Bien. Tx en 2,1, ¿cuánto vale entonces? -20 tercios. A ver. Arriba me queda -120 por 2. O sea, -240. A mí me quedó -20 tercios, sí. Ah, genial. Y abajo me va a quedar 1 más 4, porque está al cuadrado. 1 más 4, 5, más 1, 6 al cuadrado, que es 36. Bien, y acá sí, dividiendo. Bueno, ahí simplificando, queda -20 tercios, ¿no? Multiplicando por 12, dividiendo por 12 cada una, me queda eso. Genial. Y bueno, y con el ítem B, la TI. Sí, la TI me está pidiendo, habíamos dicho. ¿Cómo me queda? Fíjense, acá me va a quedar igual, nada más que un 2i ahí, ¿no? Sí, lo mismo, pero por 2i. Claro, entonces si yo vuelvo a escribir todo, me va a quedar así, nada más que en vez de x acá me va a quedar y. Porque es lo mismo que esto, nada más que hay 2i. Es como
como simétrica respecto de X y de Y, entre comillas. Entonces, si evaluamos la TI en 2,1, ¿cuánto me va a dar acá? Menos 10 tercios. Exacto, acá arriba me va a quedar menos 120 por 1, o sea, menos 120, y abajo es lo mismo que tenía acá abajo, así que me queda 36. Y esto es menos 10 tercios, cuando divido por 2. Genial, muy bien, excelente. Ya pueden decir que saben derivar funciones de dos variables. Derivar respecto de X y derivar respecto de Y. Podemos ver un poquito gráficamente, si mi computadora no explota en el intento, que esas pendientes que estábamos hablando, se me ocurre. A ver, la función es 60 dividido 1 más x cuadrado más y cuadrado. Ok. Y estamos derivando en el punto 3,2. Entonces, si yo hago x igual a 3, hago y igual a 2. Entonces, para x igual a 3, vamos primero a pensar en el x igual a 3. Pensemos en la curva que me determina acá. Bien. Y el punto sería, ¿cuál sería el punto? Sería 3, 2. Y acá sería la función que me la llamo A, pero es la función T. Ahí sería el punto. Es decir, que la derivada respecto de Y, perdón, estoy dejando a X fijo. Sí, respecto de Y en el punto 3,2. Fíjense Profe, que... ¿el punto no era 2,1? Ah, era 2,1. Sí, lo cambié. No, era 3,2. No, No, era 2-1. 2,1. ¿Y dónde saqué el 3,2? Me lo inventé. Bien, el punto era el 3,2. Entonces vamos a hacer el 2,1, perdón. X igual a 2, igual a 1. Y el punto 2,1. Muchas gracias. Ahí está. Ahí tenemos el punto. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estoy dejando a X fijo, o sea, estoy derivando respecto de Y. Si yo veo este plano así, la pendiente ahí, ¿de cuánto es? De una recta tangente que pase por acá. Por la curva Negativa. negativa, ¿y cuánto vale? La calculamos recién. Menos 20 tercios. Exacto, vale menos 20 tercios. Muy bien. Entonces, a medida que Y aumenta, el Z baja menos 20 tercios a lo largo de esa curva. Ese significa la derivada. No dibujo la recta porque no lo preparé antes y no es tan... Hay que ver recta en espacio. Nada, hay que pensar un poquito. Bien, y vamos a ver, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, el punto lo dejamos. Vamos a ver qué pasa cuando hago y igual a 1. En ese caso, la curva es esta. Y el punto P está ahí. ¿Y acá qué me pueden decir la pendiente? Tenemos un problema, ¿no? ¿Es positiva o negativa? Negativa. Claro, fíjense que el eje X acá crece para allá, lo estoy viendo al revés. Yo estoy viendo Z respecto de X. En verdad lo tendría que ver desde acá. Si quieren, vamos a sacar un poco la superficie. Entonces, si yo miro ahí, la pendiente acá de esta curva en el punto P
pensando para el i constante, i igual a 1 constante, que es este plano, es una pendiente negativa. ¿Y cuánto vale esa pendiente negativa? Menos 10 tercios. Exacto. Sí, lo dijimos al revés. Primero, acá que estoy dejando ahí constante, o sea, estoy derivando respecto de x. O sea, acá vale menos 20 tercios, y en el otro caso, en este caso que está acá, vale menos 10 tercios. Porque estoy dejando a x constante, estoy derivando respecto de y. Bien, eso es lo que analizamos cuando analizamos derivadas parciales. Son esas pendientes al cortar con planos, dejando a la otra variable fija. Entonces, como el problema se reduce a los problemas de derivada que conocíamos antes, de alguna manera. O más que se reduce, es una extensión del problema de derivada que teníamos antes. Germán, Sí, una curiosidad nomás, viendo la gráfica. La original, 60 sobre 1 más x cuadrado, porque ahí la tenemos cortada. Cuando x y es 0, ¿qué vale? ¿60 la función esa? ¿Tiene un pico allá arriba? ¿qué te parece? A ver, si aquí Sí, ahí. me queda 60 sobre 1, ¿no? Claro, claro, porque está truncada. Acá estaba mirando cómo era el. Sí, sí, está bien, está bien. Ahí estoy en 30, como se me va a romper. Sí, una cosa rara. ¿No? Un pico ahí en 60. Sí, está bien. Sí, muy bien. Y fíjense, a medida que yo me alejo con X o con Y, me alejo del 0, me voy, es como si estuviese, pensemos el límite, ¿no? Si yo me voy por el eje X, con X valores, con X cada vez más grande, ¿qué pasa? Y bueno, lo de acá abajo tiende a infinito, y 60 dividido algo que tiende a infinito me da 0. Entonces fíjense que para cualquier lado que yo me aleje, con X e Y creciendo, siempre me tiende a 0. Y eso se ve acá, ¿no? Como que se aplana. Esas son cosas que pueden analizar a la hora de analizar gráficas. ¿Qué pasa cuando yo me alejo? Hago X muy grande. Me voy por el eje X. Y bueno, acá vemos que la función tiende a 0, se aplana. ¿Qué pasa si me voy con X a menos infinito? Y bueno, también como está el cuadrado, lo de abajo tiende a infinito, 60 dividido algo que tiene infinito, tiende a 0, etc. ¿Te puedo pedir algo? Ya que está. El denominador, ¿le puedes sacar el 1 a la función? Obvio. Ahí se rompió. ¿Qué pasó? Vamos a sacar estas que están acá. ¿Qué pasó ahí? Se entró. ¿Qué pasa en el 0 ahí? En el 0, 0. No está definida. No existe. Exacto. No está en el dominio porque no lo puedo calcular. Y si pienso en términos de límite, tengo 60 dividido algo que tiende a 0, pero que siempre es positivo. Entonces, 60 dividido algo que tiende a 0, tengo un comportamiento al infinito. Y positivo o negativo, y 60 es positivo, y lo del denominador siempre es positivo, porque son dos números elevado al cuadrado, entonces eso tiende a más infinito. Y es lo que tengo acá. Si yo me alejo, me puedo seguir alejando, en un momento se me rompe el GeoGebra y nunca voy a llegar a un pico, porque tiende a infinito. Muy bien. Perfecto. En cambio, si yo acá tuviese, no sé, un menos, tuviese menos y cuadrado, menos y cuadrado, se va a menos infinito, como un pozo. Y acá ya estoy haciendo amor al arte. ¿Qué pasa si uno lo pongo más? Bien, me da una cosa rarísima. Por algunos lugares es positivo y por otros lugares es negativa. Nada. Para jugar. Si quieren la estudian. Con menos y menos descubrimos la ecuación de un agujero negro en el espacio. Eso mismo, ¿no? Ahí está. Nada que las del espacio creo que tienen 4 variables. Tienen X, Y, Z y T. Pero es más o menos algo así.
un agujero negro es algo que a medida que crece cualquier variable va todo al mismo punto. Sí. Mirá el dibujo, cómo las curvas se acercan se van para abajo, ¿viste? Exacto. Se van al menos infinito. Y de vuelta acá, si analizo qué pasa cuando X crece o Y crece, y vemos que esto tiende a 0 igual, porque me queda 60 sobre algo que tiende a 0. Y nunca se hace 0, ojo. Acuérdense eso, es como asintótico, pero a nivel plano, ¿no? Entre comillas, digo asintótico. Es como se va acercando al 0, pero nunca llega a 0. Fíjense, esta cuenta nunca me va a dar 0. Cualquier cosa que ponga acá abajo. Bien. Tengo tiempo para un par más. A ver. Vamos un poquito con aproximación lineal y cuadrática. Bueno, que de cuadrática no tienen ejercicios prácticamente. Creo que no hay ninguno, salvo que me haya pasado. Pero en general piden todas aproximación lineal. Bien. ¿Qué recuerdan de aproximación lineal en funciones de una variable? Taylor. ¿Cómo? Ayuda Taylor, ¿cómo se llama? Ah, regla de Taylor, sí. Muy bien. La aproximación lineal era pensar en el polinomio Taylor de grado 1. La idea, primero vemos la gráfica y después vemos la analítica. La idea es que si yo tengo la gráfica de una función de una variable, algo así, yo podía, por ejemplo, en este punto, me paro en este, llamémoslo A, o X0, también se suele llamar a veces. Si yo me paro en ese punto, puedo calcular la recta tangente. Entonces, ¿qué hacía? Con esto yo puedo aproximar el valor, por ejemplo, si yo quiero estimar el valor de la función cerca de este A, en este X, yo puedo estimar el valor el valor que me da acá, que es f de X, a la recta, vamos a llamar la función f de X, y a la recta vamos a llamarla L de X. Se usaba la L de linealización. Entonces yo puedo aproximar el valor de f de X con qué? Lo puedo aproximar con el valor de la linealización. Entonces yo voy a calcular el f de X, voy a calcular este de acá arriba, que es el L de X. Que en general, si el X está cerquita del A, estos dos valores están cerquitas y esta aproximación es mejor. Si yo me alejo, me paro por acá, el F me da acá y el L acá arriba. Ya la diferencia es mayor, pero acá es cerquita. ¿Se acuerdan de esto? Más o menos. O sea, usaba yo la L de X, ¿quién es? Es la recta tangente. Una recta tangente yo la podía calcular como haciendo la f' en A por x menos A menos f en A. Perdón, más f en A. Fíjense, ¿esto qué es? Esto es una función. Es una función que depende de x, porque el A es un valor fijo. Entonces, esto de acá me da un número, esto de acá me da un número, esto es un número. Y me queda la x como variable. Esto es una función de x, es una función lineal. Como Taylor.
El polinomio de Taylor de grado 1 de la función f alrededor del punto A. Exacto. El polinomio de Taylor. Que es una función lineal y cuya gráfica, ya sabemos, las funciones lineales tienen como gráfica rectas. ¿Cuál recta va a ser? Y bueno, va a ser la recta tangente a f en el punto de abscisa A. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Yo puedo evaluar puntos de f o estimar puntos de f a partir de su linealización. ¿Por qué? Porque a veces, acuérdense que esto lo usamos para aproximar, por ejemplo, la raíz de 1,01. Esto no lo puedo calcular, pero sí puedo calcular. A lo mejor puedo calcular acá la raíz de 1 y puedo calcular si yo tomo f de x igual a la raíz de x, puedo calcular la derivada en 1. Porque esto lo puedo derivar y puedo calcular en 1. Entonces, a lo mejor, esto es difícil de calcular, pero tomando esta consideración, puedo calcular f en 1, puedo calcular f' en 1 de manera fácil, y con eso es hacer la linealización. Y con la linealización puedo estimar esto evaluando la L de x en 1,01 en vez de la f. Un ejemplo típico de la raíz cuadrada. Entonces, la idea es esa. Yo tengo una función y estimo los valores de la función a partir de la linealización cuando estoy cerca de un puntito. Eso es importante. Tengo que estar cerca del punto A. Si me alejo, se rompe. Ahora la pregunta, ¿cómo trasladamos esto a una función f de xy? ¿Qué les parece? Ahora tenemos una función f de xy. La I no te va a quedar como constante. Una de las dos tiene que quedar como constante. ¿Quién? Y la I no te debería quedar como constante. ¿Por qué la i como constante? A ver. Y porque no sabes sino cómo graficarla, cómo hacerlo. Bueno, no se me ocurre. Bien, a ver, voy a repreguntar. No está mal eso que decía, ahora lo vamos a repensar un poquito. Si la linealización acá, en este caso, es una línea recta. O sea, la gráfica de la función es una curva, la linealización es una línea recta. Acá, en este caso, la gráfica de la función, ¿qué es? Un plano. Un plano. Bien, la gráfica de la función es una superficie en el espacio y la linealización va a ser un plano. Muy bien. Va a ser un plano. Acuérdense, la linealización acá es tangente en un punto. Bueno, acá el plano va a ser tangente en un punto también. A la gráfica f de xy. ¿Y se acuerdan cuál es la forma de obtener la linealización acá en un punto? En una B, si quieren. No me acuerdo cómo lo vieron con Nerina. Perdón. Vamos a ver. La linealización que depende de xy alrededor del punto AB. Imagínense que acá me dice obtener la linealización. Epa. Alrededor del punto AB. Fíjense, en este caso aparecía la derivada y aparecía el f en A. Bueno, acá, ¿cómo hago aparecer la derivada de alguna manera? Ahí tenés que usar la derivada parcial. Parciales. Exacto. Entonces, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer la derivada parcial de f respecto de x evaluada en dónde? En AB En AB multiplicado por x menos a. por x menos a. ¿Y qué más? A la F en I. Y la f en i también me aparece. En AB por i menos b ahora. ¿Y algo más? Sí, faltaría f evaluado en AB. Exacto, más f evaluado en el punto AB. Fíjense que es un paralelo a esto que tenemos acá, nada más que ahora en dos variables. Y esto que está acá, si ustedes se fijan, tenemos esto que está acá es un número.
La derivada evaluada en un punto es un número. Esto que está acá, la derivada evaluada en un punto es número. Esto, la función evaluada en un punto es número. El A y el B son números, me queda una función lineal de dos variables, en variable X y en variable Y. Y la gráfica de esto ya sabemos que es un plano. ¿Qué características tiene ese plano? Y que lo mismo que en otro caso, es tangente a la superficie en el punto B. En verdad en el punto sería el punto, en verdad es el AB, F de AB, no, porque un punto en el espacio. El punto AB es el del dominio. Cuando digo el punto AB estoy pensando acá en el A. Cuando el punto este es AF en A. Bueno, detalle de rigor. Bien, entonces la idea es eso. En estos ejercicios me dice, determine una ecuación del plano tangente a la superficie dada en el punto especificado. ¿Hay alguno que quieren que veamos en particular? Que digan, esa derivada no la quiero ni ver y lo pensamos. Uno tipo parcial. No vi el parcial todavía, te lo debo. Bueno, podemos hacer, no sé, a lo mejor. Si bueno, Nerina no elige los más difíciles por parcial. Podemos ver qué sé yo, se me ocurre. Vamos con este. No les puedo decir de parciales anteriores porque es la primera vez que se está dictando. Así que. El de la exponencial con XY, ¿no? ¿Cómo? No, nada, está bien. Bueno, vamos a ver, acá tenemos la llama z, pero bueno, nosotros la pensamos como f de xy igual a la raíz de x por y. Y acá lo que decía, el punto es un punto del espacio, ¿no? El 1, 1, f en 1, 1. Este sería x igual a 1, y igual a 1, y acá f en 1, 1, que claramente es 1, ¿no? Porque 1 por 1, raíz de 1, todo 1. Bien, entonces queremos la linealización. Básicamente queremos esto que está acá. O sea, de mínima se tiene que saber esta por si les piden linealización. A lo mejor se la acuerdan o a lo mejor tienen alguna ayuda mnemotécnica. Pero bueno, es una extensión de esta. Si se acuerdan de esta, a lo mejor la pueden deducir. Bien, entonces vamos a necesitar la derivada de f respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de f respecto de x? A lo mejor esto lo podemos ver como x por y al 1/2. Y derivamos esto respecto de x. 1/2 por x por y. 1/2 por x por y. A la menos 1/2 Eso. por y. Por y, por regla de la cadena, muy bien. Si quieren la escribimos. O sea, tengo que multiplicar por la derivada de esto respecto de x. La y la pienso como constante, entonces constante por x me queda la constante. Si lo reescribimos, me queda y sobre 2 por raíz de xy. Bueno, y esto en verdad la necesito evaluada en el 1, 1. O sea, mi AB acá es el 1, 1. Quiero fx en el 1, 1, ¿cuánto vale? 1/2, ¿no? O sea, acá me queda 1, acá me queda 1, así que 1 sobre 2 es 1/2. Vamos con la fi en el xy. ¿Cuánto vale esto? Derivamos esto respecto a y, o esto. Lo mismo, pero multiplicas por x. Exacto. Lo mismo, porque la derivada de esto, el 1/2 por xy a la menos 1/2, por la derivada de esto respecto de y, que me queda x. Esto de reescribirlo, recuerden, no es necesario, yo lo hago porque me gusta ver la función un poquito de esta forma. Y fi en 1, 1, ¿cuánto vale? 1/2 otra vez. Bien, entonces ya tenemos calculado
Tenemos calculado este. Tenemos calculado este. Obviamente el A y el B lo tenemos porque el 1, 1. Y ahora lo anotamos. Me falta calcular este. ¿Cuánto es f en AB? 1. Sí, también ya lo teníamos acá, ¿no? 1 por 1, raíz es 1. Entonces ya podemos expresar la linealización. Vamos a expresar la linealización de xy. ¿Quién va a ser? Va a ser fx en AB por x menos a. O sea, 1/2. O sea, sería este, que 1/2 por x menos a. Y a dijimos que era 1, o sea, por x menos 1. Más fi en AB, que es este que está acá, 1/2, por i menos b. O sea, por i menos el b vale 1 también, acá. Y a esto le sumo f en AB, que es 1. Y ahí tengo la linealización. Si quieren, sobre todo si tienen que trabajar un poco más con la linealización, bueno, podemos hacer las distributivas acá. Y te queda 1/2 x menos 1/2 más 1/2 y menos 1/2 más 1. Y menos 1/2 menos 1/2 más 1, ¿qué me queda? Se anulan, ¿no? Sí, 0. Este con este se me van, entonces me queda 1/2 x más 1/2 y. Re linda esta linealización. Vamos a ver si es verdad lo que les dije yo antes, de que esto tiene que ser un plano tangente a la curva esta. Entonces acá la curva, voy a borrar estas cositas. Esto también. Vamos a llamarla f. F de xy, dijimos que era la raíz de... Epa, me faltó el igual. Ay, ¿qué hice? Un paréntesis. F de xy, dijimos que era la raíz de x por y. Divina la función. Me va a romper toda la computadora esto. Fíjense, sobre el eje X, que es el rojo, la función vale 0. ¿Se ve en la gráfica? Si yo pongo 0, X vale 0, perdón, sobre el eje X, estoy diciendo que Y vale 0, ¿no? Para poder moverme en el eje X. O sea, el Y vale 0, me muevo en el eje X. Si Y vale 0, la función siempre vale 0. Entonces el Z también va a ser 0. Y lo mismo sobre el eje Y. Cosas para analizar de la función. ¿Y por qué en estos cuadrantes? Yo acá estoy en el eje X, Y. ¿Por qué en estos cuadrantes no está definida? Porque sería negativo. Exacto. Fíjense, en este cuadrante, el primer cuadrante, X es positivo, Y es positivo, puedo evaluar la raíz cuadrada. Pero acá tengo X negativo, Y positivo. El producto me da negativo de X por Y. Entonces la función no está evaluada ahí, no la puedo evaluar. No está en el dominio. Acuérdense que el dominio de estas funciones son regiones en el plano. Bueno, ¿qué regiones? Iba a ser el primer cuadrante y el tercer cuadrante. Bien, para repasar. Bien, vamos a dibujar el plano ahora. Vamos a llamarlo LXY. Cuando hagamos estos ejercicios en el examen, ¿tendremos que definir el dominio y eso o solo resolverlos? Depende del ejercicio. Si es algún problema, en general conviene que lo hagan porque siempre es importante en el contexto del problema. Y como sugerencia general, le digo que lo hagan. Calculen el dominio. Para la hora de pensar en los puntos que voy a tener en cuenta, los que están fuera del dominio ya los elimino de mi cabeza. Sobre todo cuando resuelven una ecuación, alguna intersección. Si calculan el dominio previamente, si no calculan el dominio previamente, pueden hallar resultados que no se corresponden. Porque capaz me caen fuera del dominio, pero algebraicamente me cuentan.
Yo les recomiendo que piensen en el dominio de la función. Y como requisito, si no lo pide, si es un problema, a lo mejor no lo pide, pero si es problema, lo tenemos que buscar igual. Siempre es importante. Sobre todo en los problemas, porque no nos dan un poco de contexto, pero no nos dicen específicamente cuál es la función. Y uno de los desafíos de un problema es dar la función. Y dar la función es dar la función con su dominio, si no, la ley sola no es función, digamos. No es que no es función, es incompleto. Una función está dada por, acuérdense, un conjunto de partida, un conjunto de llegada y un dominio. Y una ley. La ley sola no me da la función. Necesito el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Necesito el dominio. ¿Bien? Bien. Me resplayé, pero sí, la idea es que sí. Bien, este es el plano que hallamos. Fíjense que claramente es tangente a la curva, pero en cualquier punto, no, bueno, en verdad es tangente en varios puntos por lo que vemos, pero nosotros necesitamos que sea tangente en el 1, 1, 1. En ese punto que está ahí, claramente el plano es tangente. Entonces, ¿qué decíamos? Si yo quiero evaluar la función, por ejemplo, en un punto cercano al 1, 1, vamos a pensar en el 0,9, otro punto, 0,9, 0,9. La función me da 0,9. Bueno, para lo mejor una raíz cuadrada re difícil me queda ahí, a lo mejor la puedo hacer con la linealización. Es más fácil, evaluando la linealización en 0,9, 0,9. Bueno, el GeoGebra me engaña porque no tengo... No me calcula, no me lo redondea el GeoGebra. Pero si ustedes hacen con la calculadora, evalúen a ver f en 0,9, 0,9. Hagan esta cuentita, a ver. Ah, justo exacto esa. Pero no, esa no. Está exacto. No. Claro, maldita sea. Mal ejemplo. Vamos con este. F en 0,9 también le va a dar exacto. Ah, no. F en 0,91. Pero 95. La F acá, sin redondear. No, ya te saqué la linealización. 0,90. Queda 0,94868, una cosa así, ¿no? Sí, sí. El GeoGebra no se banca tantos decimales. Vamos acá. Vamos a hacer acá. F en 0,9 punto y coma 1 es 0,94868. Pero para esto yo tuve que resolver la raíz cuadrada de 0,9. Bueno, pero si yo calculo L en 0,9 punto y coma 1, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo 1 medio por 0,9 más 1 medio. Y esto lo puedo hacer sin tener que resolver esto con calculadora. ¿Esto qué me da? Me da 4,5, perdón, 0,45, esto dividido 2, más 0,5, que es esto. Esto es igual 0,95. Entonces, con la linealización, haciendo cuentas apenas de fracciones y números decimales, puedo estimar bastante bien esta raíz, esta que está acá en particular. Y de vuelta, esta es la idea de la linealización, ¿no? Y este es justamente el ejemplo de la raíz cuadrada, más o menos que le comentaba. Nada más que ahora en una linealización en dos variables. ¿Estamos hasta acá? Sí.
Bien, les comento brevemente algunos ejercicios que siguen. ¿Qué nos queda? También como recordatorio. Igual ya la semana que viene vamos a tener ejercicios preparcial. Pero bueno, ¿qué queda para que vean importante? Diferenciabilidad. Usted para decir, justifique la diferenciabilidad de la función en el punto dado. Y luego determinar la linealización. Para decir que una función es diferenciable, ustedes tienen una definición de diferenciabilidad. Acá, que es esta. No, mentira. Eso es lo que vimos recién. Que es esta que está acá. Definición de diferenciabilidad. Pero tengan en cuenta lo siguiente, que acá en este párrafo lo dice. En general, es difícil probar que una función es diferenciable por su definición. Y en general no lo vamos a ver o no lo vamos a usar demasiado. Lo mejor que tienen ustedes es esta herramienta, que me dice que si las derivadas parciales de una función existen cerca de AB y son continuas en AB, entonces f es diferenciable en AB. Entonces, acuérdense, en las funciones de una variable hablábamos de función derivable en un punto. Y bueno, y para que sea derivable, tenía que existir el límite del cociente incremental. Bueno, acá si existe el límite del cociente incremental respecto de alguna de las variables, respecto de x, respecto de y, existe la derivada parcial. Ahora, si existen las dos derivadas parciales, ¿puedo decir que la función es diferenciable? No, no lo puedo decir. Tienen que existir y ser continuas. Si existen y son continuas, ahí sí puedo decir que la función es diferenciable. Una pregunta. Si una función es derivada, una función fx, de las que conocíamos, si una función es derivable, ¿me dice algo de su continuidad? No implica la continuidad. No, si es derivable es continua. Eso. Si es derivable es continua. Ahora, si una función es Pidiendo continua, más. ¿cómo? No, que como que le estás pidiendo más a la función, o sea, le estás pidiendo que no solo sea continua, sino que además sea derivable. Pero es como Exacto. necesariamente primero. Exacto. Derivable es como más específico, continuo es más general. Ahora, si una función es continua en un punto, ¿puedo afirmar que es derivable? No, eso es lo que dice sí. No. Exacto, esa no. Y eso lo repito porque en los trabajitos y eso muchos dijeron, como es continua es derivable, y eso no está bien. Ejemplo, la función típica, la función valor absoluto, hace así. Es continua en el cero, pero no es derivable en el cero porque cambia la pendiente, hay un punto anguloso. Entonces, continua no implica que sea derivable. Y siempre piensen en esta función cuando están pensando en eso. Esta función es continua y no es derivable. Bien. Entonces, continua no implica derivable. Sí al revés. Si una función es derivable, tiene que ser continua. Sí o sí. Si no, no existe la derivada. Eso creo que lo habíamos probado en matemática. Se prueba, digamos. Pero bueno. Continua implica, no implica derivable. Derivable sí implica continua. Vino bien para repasar eso. Y acá, tengan en cuenta, para afirmar que sea diferenciable, tienen que existir las derivadas parciales y esas derivadas parciales ser continuas. Entonces la función ahí es diferenciable. Para que tengan en cuenta, a la hora de encarar este ejercicio, el 27, usen ese teorema. Porque si van a usar la definición, es complicado, se van a enredar. Y bueno, tienen más aproximación lineal y bueno, vamos. Ya queda poquito. Queda lo de gradiente. Bueno, ya lo vamos a ver en el preparcial, el gradiente. Y bueno, traten eso, de repasar, de traer consultas. Y ahora estos 5 minutos, si alguien tiene alguna consulta que quiera hacer, le podemos aprovechar. Si no, pueden ir yendo nomás y nos vemos el miércoles. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Muchas gracias.
Chao. Adiós. Chao, Germán, nos vemos. Chau, chau. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. Quería que me resuelvas un ejercicio. Rodríguez. ¿Se podrá? ¿Cuál? No te entendí qué ejercicio, perdón, entró mucho ruido. Ahí te digo, es uno de... Para ver. Es la unidad 2. A ver. Del ejercicio 7, el I. Unidad 2, ejercicio 7 y encuentra una primitiva utilizando método de sustitución. Hacer ese ejercicio por sustitución. Ajá, tío, ya lo veo raro esto. Bueno, vamos a ver. Porque yo con la forma que hay de encontrar, viste que la sustitución era que vos tenías que ver como una regla de la cadena. Sí, Bueno, ahí como que esa estructura no la veo ahí. Yo había visto una forma de resolverlo que yo no la sé. Alguien me lo resolvió y me demostró que resolviéndomelo, pero no pude aplicar eso. bien. Vamos a ver, es 9 menos x cuadrado. Tengo la integral de 1 sobre 9 menos x cuadrado, raíz cuadrada, diferencial de x. Entonces, bien. Tenemos, la composición está clara, ¿no? Tengo la raíz cuadrada compuesta por esto que está acá. Entonces, a la hora de sustituir, yo siempre elegía como lo que está más adentro de la composición, ¿no? Sí. Igual a 9 menos x cuadrado. Hasta ahí estamos. El problema es que si yo ahora busco la derivada de el diferencial de ¿cómo me queda? Derivo acá, me queda menos 2x por diferencial de x, Sí. ¿no? ¿Y cuál es el asunto? Que este menos 2x diferencial de x no me aparece acá para reemplazar. Claro. ¿Bien? Tengo un problema. Eso era lo que pasaba. Es indefinida la integral, ¿no? Sí. Sí. Bien, entonces, ¿qué es algo que podemos hacer acá? Bueno, esta X, como no me aparece acá, no la puedo hacer aparecer acá. Bueno, de alguna manera lo que yo puedo hacer es, yo sé que me gustaría que aparezca una U, ¿no? Cuando yo haga la sustitución, me gustaría que esto me aparezca en términos de U. ¿Por qué? Porque si me aparece en términos de U, ya puedo cambiar el diferencial a U y listo. Entonces, yo acá este diferencial de X me queda en verdad de U dividido menos 2X. Entonces, si yo puedo reemplazar esto por esto, pero me gustaría que la X me aparezca en términos de U. ¿Y cómo hago eso? Bueno, yo tengo la relación entre X y U. Tengo acá una relación entre X y U. Entonces yo de acá puedo despejar la X. ¿Y cómo me queda? Bueno, me queda X cuadrado igual a 9 menos U me queda, porque paso el X sumando, el U restando. Entonces me queda el valor absoluto de X igual a raíz de 9 menos U. ¿Bien? Sí. El problema acá va a ser el valor absoluto. Eso es lo que no tengo claro cómo sacar. Pero bueno, ahora de último analizamos los dos casos. Bien, entonces acá me va a quedar la integral de 1 sobre, acá me va a quedar raíz de U. Y el diferencial de X lo voy a cambiar por diferencial de U dividido menos 2X. Bien. Esto quiere decir que X es igual a raíz de 9 menos U, o que menos X es igual a raíz de 9 menos U. Bien, entonces, si tomo el primer caso, X igual a raíz de 9 menos U, ¿cómo me va a quedar acá? Me va a quedar de U sobre menos 2 por raíz de 9 menos U. ¿No? Sí.
No sé cómo hacerlo desde acá. Si querés te lo pienso. ¿Cómo? ¿Vos lo tenés resuelto? No, me lo pasó un compañero escrito, digamos, por, ¿cómo se llama? Me lo escribió por WhatsApp. Si querés, de última te lo mando en un mail y vos después te fijás. Dale, dale, de una. Igualmente lo pienso, pero si querés mandámelo y lo miro a ver cómo está resuelto. Porque se me ocurre que esto sale con integración por partes. Eso estoy pensando. Pero, pero dice acá que sale por sustitución, así que capaz hay algo que no estoy viendo ahora mismo. Y en el J, el medio como estamos en la misma, ¿o no? En el J, sí, estamos en la misma. Y esa dificultad de sustitución puede aparecer en parcial. No, no lo sé, no creo. Nerina no suele tomar los más difíciles. El miércoles que viene vamos a ver bien ejercicio de parcial y si llega a haber algo de esto, quédate tranquilo que lo vamos a hacer. Ah, bueno, genial. Si querés, mandame eso y igualmente yo ahora te lo miro y veo. Dale, listo. Dale. Bueno, gracias. Gracias. A ver, mientras le voy a tirar un Wolfram a ver qué me dice. Ah, porque es una trigonométrica inversa. Está bien. Bueno. Adiós a los que quedan. Nos vemos el miércoles. Chau, chau.